El 11 de octubre del año pasado, 2016, tomó lugar un evento que se tituló Todos por Cuba Libre, que tomó lugar en un hotel de esta ciudad, donde se reunió gran parte del liderazgo de la resistencia dentro de Cuba, que vinieron aquí para eso, encabezados por Berta Soler, que como ustedes vieron ya no puede salir de Cuba. Le comunicaron ayer al régimen de que no le iban a dejar salir más de Cuba. Bueno, una gran parte de esa resistencia vino aquí, se reunió con las organizaciones de lucha del exilio, muchas de las cuales están aquí presentes, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y asistió una gran cantidad de público. Asistieron más de 1000 personas, estaban también presentes los artistas cubanos que tienen un gran despliegue. Y ese momento de unidad de nuestra comunidad marcó una serie de eventos después. Vimos las manifestaciones en la calle cuando la muerte de Fidel Castro, vimos cómo votó esta comunidad para castigar las políticas de acercamiento con Castro. Y eso ha comenzado un movimiento, yo lo percibo en la calle, de interés, de compromiso con Cuba. Y vemos también actualmente como el pueblo de Venezuela está luchando diariamente por su libertad. Y eso tiene un impacto dentro de Cuba. Tiene un impacto para el cambio. Y en el directorio estamos pendientes día a día de la represión que hay dentro de Cuba. Como régimen está haciendo todo lo posible por aplastar esa resistencia para que no pueda ser conducto de cambio. Entonces, estamos en una nueva etapa de lucha y lo que estamos viendo de Cuba es el agotamiento de ese sistema. Cuando digo agotamiento, digo lo más básico. Una de las cosas que nos dicen ahora todos los días de Cuba es lo difícil que es obtener agua, que es lo más esencial, lo difícil que es obtener alimentos, como está la situación de las viviendas, la situación de las comunicaciones. Es un país que lo más esencial, la infraestructura, no está funcionando. Y eso tiene un impacto en la población cubana que es terrible. Es decir, Cuba es el único país latinoamericano donde la población no está creciendo. Cuba es el país latinoamericano del hemisferio con el mayor índice de suicidio, con el mayor índice de aborto. Es el país con el mayor número de refugiados per cápita. Es un país que para el año 2050 se estima que va a ser uno de los 10 más avejentados del mundo. Es decir, los cubanos quieren irse, no quieren seguir en Cuba, no quieren reproducir en Cuba porque las situaciones de vida, la opresión es tan terrible. La esperanza está en que lo mejor de ese pueblo se está levantando para luchar contra el régimen y más allá que por la libertad de Cuba, por la vida de Cuba. Y vemos esas expresiones de liderazgo, esas expresiones de lucha todos los días dentro del país. Y como ustedes han visto, una estadística reciente, el número de presos políticos en Cuba se duplicó del año pasado a este año. ¿Qué quiere decir eso? Que los cubanos están luchando. Porque hay represión, porque hay cubanos luchando por el cambio. Y una de las esperanzas grandes de la nación cubana está en que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos sembraron a Cuba profundamente en el corazón. Y esto se ve aquí. Todos ustedes son jóvenes con mucho liderazgo que se están abriendo camino en la sociedad norteamericana, pero no dejan de ser cubanos, no olvidan un compromiso con Cuba. Y como hemos visto en el caso de Israel, en el caso de Taiwán, eso es esencial para un país. Eso es un recurso humano que es más poderoso que el petróleo, porque es el recurso de la creatividad, de la imaginación y del liderazgo. Entonces, el objetivo de hoy es hablar de esas necesidades que tiene Cuba, de ese cambio real que tiene Cuba, de ese cambio real que Cuba necesita, un cambio real que significa romper con un sistema que no funciona e ir hacia un sistema que sí funciona, que es el sistema de la transparencia, de la democracia, de la discusión abierta de los problemas y las ideas. Y es con ese objetivo, de nuevo, que estamos aquí para poder hablar sobre Cuba y hablar sobre lo que queremos para Cuba. Lo primero que yo quiero comenzar diciendo, no sé si Osmin quiere decir también algunas palabras antes de comenzar. No, yo solamente quería contar en el área en la que tengo un poquitico de conocimiento, que es la de la información, que yo creo que se ha habido un cambio en el país. En mi experiencia personal, he visto muchos profesionales de la isla, del periodismo, y créanme, los profesionales de la isla, amén de las limitaciones lógicas, conocidas, probadas, que pone el sistema de la censura, que es parte de la estructura del sistema, los profesionales de la isla no están mal formados. Para sorpresa, siempre que digo esto, sorprende. No están mal formados, vienen con las técnicas que les permiten sobrevivir en esta sociedad. Quizás yo sea un buen ejemplo de eso. Yo fui formado en el sistema y tengo hoy el honor de dirigir un diario y lo veo con muchos colegas míos. Ya hay profesionales dentro de la isla que han optado por romper las cadenas con el sistema en el área del periodismo, de la información, y se han lanzado a la prensa independiente. Yo creo que la información es fundamental
ha sido fundamental y será fundamental en la transformación de Cuba y sobre todo en la comunicación del tema que nos ocurre de acá, que es las generaciones de la isla con las que hay que contar, las generaciones jóvenes, para el cambio y el apoyo de las generaciones jóvenes de la isla en el exilio, en Miami, ya sean hijos de cubanos nacidos acá o cubanos que han emigrado de la isla todavía. Y muchísimas gracias, debo decir, por incluirme en un grupo que se considera generación de relevo, porque si acá mi colega se preocupa por sus 40 años, voy a confesar mis 47. Entonces, creo que la información es fundamental en la comunicación entre las dos generaciones que al final van a determinar el futuro de Cuba. Yo quisiera comenzar con una pregunta. La mayor parte de ustedes aquí no nacieron en Cuba. Dentro de Cuba le han inculcado, o el régimen ha diseminado la idea de que para ser cubano hay que ser comunista, hay que ser revolucionario, hay que ser adicto al Estado creado por Fidel Castro. Sin embargo, una realidad palpable de este exilio es lo viva que está la cubanidad. Y yo quisiera preguntarles a ustedes que hablen un poco sobre por qué se sienten cubanos, qué los vincula con Cuba y por qué a pesar de 57 años, 58 años de existir una dictadura comunista en Cuba, que ha impuesto una identidad ideológica al resto del país, ustedes se sienten cubanos. La mayor parte sé que no nacieron en Cuba, algunos sí nacieron en Cuba, pero sería interesante que los que nos están viendo, tanto en exilio como también dentro de Cuba, porque vamos a hacer llegar esto a toda Cuba por los medios que tenemos en el directorio, que ustedes puedan hablar de sus sentimientos cubanos, por qué se sienten cubanos. Y eso creo que sería de gran interés establecer esa estructura espiritual antes de pasar ya a otros temas. Sí, pueden pasar todos. ¿Quién quiere hacer la palabra? ¿Alguien pidió la palabra? Sí, Adelante. Bueno, mi nombre es Jonathan, como... ¿Está prendido esto? Sí, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Jonathan, como les había dicho. Yo estudié en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida, con el profesor Orlando. Y bueno, a pesar que yo no nací en Cuba, mitad de mi familia es cubanos. Nací de una familia que inmigró a los Estados Unidos en el Mariel. Mi papá, mi abuela, mis tías, todo el mundo vinieron en ese tiempo que no muchos cubanos aquí en Estados Unidos han podido decir que vienen del Mariel. Desde una temprana edad yo ya siempre tenía mucho conocimiento de lo que es ser cubano, muchas historias del mismo mi abuelo. Mi abuelo fue prisionero político en Cuba, lo arrestaron muchas veces. Me acuerdo las historias de mi papá y mi abuelo, que en paz descanse, cómo nos contaba el abuso que sufrían ahí en las cárceles, cómo la policía venía en el medio de la noche y lo sacaban a mi abuelo y lo metían preso. Entonces todas esas historias, que hay muchas historias, son algo que obviamente tuve desde un principio y fueron bien una influencia bien grande en mi vida. Mi papá vino a este país, como les digo, en el Mariel, sin saber inglés, igual que mi mamá. Lucharon mucho en un país democrático, pudieron hacer sus negocios, proveer a sus familias, seguir adelante. Estamos hablando con muy poca educación, mi padre. Y como digo, mi abuelo, que en paz descanse, ya no está con nosotros, pero definitivamente me siento como es un deber mío y un privilegio poder estar aquí cada vez que Orlando me invita aquí para participar en cualquier aspecto de lo que es cambios a Cuba. Y básicamente es eso, en cualquier manera que yo pueda servir, como le digo, mi experiencia con lo que es las redes sociales, publicidad digital. Actualmente estoy estudiando para abogado y como le digo, es más que un interés, es más como un deber para poder estar aquí. Y para dejarles entender, eso es como yo me siento, a pesar que no nací en Cuba,
definitivamente soy cubano y me siento cubano y soy orgulloso de ser cubano. Gracias. Eso es todo. Hola, yo soy Claudia. Yo creo que para contestar lo que preguntó Orlando, nuestros padres, especialmente vamos a mi mamá, desde que yo nací, me explicó lo increíble que era Cuba antes que entrara Fidel Castro. Que una persona, mi abuelo, que murió hace muchos años, él empezó un banco y él pudo hacer un banco. Venía a Miami constantemente a hacer negocio aquí. Yo creo que la razón que nuestros padres nos enseñaron tanto de la cultura cubana, de todo lo cubano, porque Cuba era un país tan increíble antes de todo. Yo creo que eso es muy importante saberlo, porque era un país increíble y puede ser otra vez. Era un país con mucho dinero, con casinos, con compañías, con bancos, con todo. Una educación buenísima, los niños estudiaban. A mí me han contado cuentos mis tías y eso de ir al colegio, las amistades del colegio. Yo creo que eso es muy importante saberlo, porque eso es la pasión que tenían ellos, que nos han involucrado en todos nosotros. Y yo creo que eso es la razón que yo por lo menos tengo la pasión, porque yo sé lo que sufrieron mis padres y yo sé lo que pasó. Y yo sé lo que sufren ahora los cubanos, porque yo conozco muchos de ellos, hablo con muchos de ellos, veo todo lo que pasa. Yo creo que eso es lo más importante, es que nosotros queremos ayudarlos a ellos a tener las libertades que tenemos aquí, porque sabemos que en Cuba eso se puede tener, porque lo tenían. Y era un país tan increíble. Yo he visto fotos de las calles, de todo lo que había en Cuba, y sabemos que se puede hacer. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes saber, que no solo era un país increíble, que puede ser otra vez. Voy a pedirles por cuestión de tiempo que tratemos de hablar unos 3 minutos en cada presentación. Bueno, yo nací aquí, en los Estados Unidos. Mi padre fue preso político en Cuba por 1 año. Esperaron 10 años casados para no tener hijos en Cuba, para poder venir aquí en la tierra de libertad y tenerme a mí. Ya que hicieron eso, que fue un sacrificio tan grande, no dejaron que yo me olvidara de las razones por qué vinimos aquí. Y no nos dejaron, a mí y mi hermana, primeramente perder nuestro idioma, además de que crecimos en Hialeah, que es como Cuba Light. Pero sí, ellos nos hacían las historias de lo que pasaron en Cuba, de que el gobierno oprimía y censuraba a cualquier persona que tenía una opinión diferente. Desde que era chiquita, nos ponían en un grupo de niños que se llamaba los Ismaelillos, y nosotros les escribíamos cartas a los presos políticos en Cuba. Íbamos a las vigilias del remolcado el 13 de marzo. Entonces esto fue desde chiquita, entonces aprendimos lo que son los derechos humanos, y creo yo que esto es lo que se tradujo en mi cabeza a pelear por derechos individuales aquí en este país y prepararme para poder hablar sobre estas ideas a jóvenes como yo, por si necesito hacerlo en cualquier parte del mundo, incluso Cuba. Y eso es lo que planeo hacer en el futuro, así que gracias. Hemos visto como países como Israel, como el caso como también me salta a la mente Taiwán, han abierto sus puertas a la diáspora para poder incorporarlos a la vida nacional. ¿Cuáles son las condiciones básicas que ustedes requerirían como jóvenes de la comunidad cubanoamericana o del exilio cubano para poder trabajar por el cambio real en Cuba? ¿Qué esperarían ver en Cuba para poder contribuir con su trabajo, con su aporte a la reconstrucción del país? Bueno, lo más importante que se ha perdido Cuba, en mi opinión, es a ustedes, los políticos, los empresarios, los economistas, todas las personas que vinieron de Cuba, porque de Cuba se fue, las personas que tenían los valores que no podían soportar el sistema, vinieron para acá. Ustedes son resultado de segunda y tercera generación de esas personas. Yo nací en Cuba, vine con 29 años y tanto, ya que alguna personas aquí han dicho la edad, no me queda más remedio que dentro del viernes que viene cumplo 50 años. Es decir, yo viví el comunismo tal y cual. Y yo creo que nunca ellos esperaron que esta generación estuviera apoyando
la idea de sus padres, la idea de la democracia en Cuba. Yo creo que eso ellos nunca lo esperaron, yo lo puedo decir de esta manera. Y es un orgullo para cualquier nación que una segunda o tercera generación en la diáspora, que no han visto, como muchos de ustedes han dicho, yo conozco las calles de mi país, conozco las calles del barrio y jamás estuve allí. Esa cultura tan arraigada, el mérito lo tienen los padres de ustedes, los abuelos que lo hicieron, pero eso no es por gusto, es porque Cuba lo merece. Cuba es un país que no solo dio un resultado económico, sino que dio los mejores intelectuales de América Latina en una época. Dio la Constitución del 40 en Cuba, era la más avanzada probablemente en el mundo, podía competir con cualquiera de las que había en el mundo. Es decir, Cuba tenía un desarrollo intelectual muy alto y eso es más importante que la parte económica, porque la parte económica no es más que un resultado de eso. Y yo, viendo a la generación esta de ustedes, pienso con cierta tristeza que Cuba se los perdió a ustedes, se perdió a sus padres, se perdió esa intelectualidad que tanta falta hace en un país. Como cubano nacido en Cuba, le agradezco de verdad todo lo que ustedes están haciendo, la importancia que le dan al tema y el esfuerzo que ponen, el empeño que ponen en ello. Yo creo que lo más importante en Cuba es que tenemos que enfocarnos en cómo acabar con el sistema primero. Es decir, ellos están haciendo de todo, ellos no quieren ponerse en el poder con el nombre Castro, pero van a poner como está haciendo Putin en Rusia, como han hecho en China de cierta manera, una situación en que ellos están detrás del poder y tienen una cara muy bonita al frente. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso más que en cualquier cosa. La parte, yo creo que económica para Cuba, el resultado de poder construir de nuevo el país, porque Cuba está totalmente destruida. Tanto es así que ya se cayó la parte antigua. Los que construyeron ellos en los años 70 y 80 también se están cayendo de los edificios y de todo. Es un desastre total. Pero lo que tenemos a favor nosotros es que esto mismo que ha pasado en Venezuela, la izquierda está totalmente destruida, está desprestigiada en el mundo entero. Y esto que ha pasado en Venezuela, de cierta manera, es bueno. Porque Cuba había logrado, dentro de la maldad, dar la impresión de que ellos, los estudiantes del Congo y de diferentes países estudiaban en Cuba y que aquello era una maravilla y que nosotros teníamos una visión muy distorsionada de la realidad que ellos tienen allí y convencieron al mundo de eso. Lo que está haciendo, perdona, el nombre tuyo, Briana, es muy importante porque ellos han penetrado en todas las universidades de los Estados Unidos y en muchos lugares. Quiero terminar rápido. El asunto principal, en mi opinión, es que nosotros tenemos que enfocarnos primero en evitar que ellos sigan en el poder, diseminar esto en el mundo. Hay suficiente talento aquí y personas preparadas como para dar ideas que eso podamos tener éxito en ese empeño. Dayan me pidió la palabra. Dayan, tú lo has dedicado los últimos años a formar jóvenes líderes en la América Latina, en los programas de liderazgo global de la Universidad de Georgetown. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para poder comenzar el trabajo dentro de Cuba? ¿Qué esperarías tú ver en Cuba para que se pueda incorporar esa energía de la diáspora que menciona Alberto? Sí, yo lo que veo en Cuba es que definitivamente hay un talento latente, ¿no? Y la cosa es que pueda haber las condiciones, ya sea libertad de expresión. O sea, ¿para qué sirve que una persona se capacite, se forme, si luego llega de nuevo a su país, a su entorno y están enjaulados o no pueden expresar y compartir todo lo que aprendieron? O sea, definitivamente debe de haber un Estado de Derecho básico que garantice ciertas libertades para que puedan ejercer, para que se puedan desarrollar y seguir capacitando a otros. Yo creo que eso es una de las cosas básicas. Por ejemplo, tengo un caso muy puntual, Rosa María Payá, que participó en uno de mis programas en Georgetown, que le ayudó a ella a crear una red casi global, ¿no? En todo Latinoamérica, lo que es los jóvenes por la libertad, que ahora tienen personas en muchos países de la región. Pero acabamos de ver cómo trató de regresar a Cuba y están reprimiendo a las personas de su movimiento, los están deteniendo, a ella misma le están cayendo atrás. Entonces, no, por mucho que uno se forme, si no hay un sistema que permita que una persona se desenvuelva, pues van a seguir con este mismo proceso. Entonces yo creo que es muy importante que haya un Estado de Derecho, que haya libertades básicas,
para después poder hacer bueno, de todas maneras yo creo que hay que seguir con este proceso de formación, de apoyar a los jóvenes en Cuba en todo lo que se pueda. Yo creo que también es muy importante no olvidar la parte humana, o sea que por una parte sí se necesitan los conocimientos técnicos de distintos temas, de economía, de gobierno, de políticas, pero también se necesitan lo que son los soft skills, ¿no? Los conocimientos del desarrollo personal, desarrollo como un líder en temas morales, en temas de manejo de personas. Entonces ahí es donde yo creo que es muy importante no olvidarnos de también capacitar el tema de desarrollo del liderazgo para poder tener personas dentro de Cuba, porque las hay, está el talento ahí, es solo potenciarlo aún más. Ok, Keith, y después quiero hacer una pregunta a Denslav. Lo que es clave es que tengamos un Estado de derechos y cambios de verdad, una democracia, libertad. Estos cambios cosméticos son como ponerle maquillaje a un cerdo. Sigue el cerdo, es como lo hizo el sexto, los cerdos de Fidel y Raúl y el régimen castrista. Lo que tenemos que hacer es insistir que haya libertad, democracia, no presos políticos, no más represión, que pueda salir cualquier cubano que quiera sin necesidad de permiso del gobierno, porque los derechos no vienen del régimen, no vienen del gobierno, sino vienen del pueblo. Entonces, la precondición básica y más importante es democracia, libertad y el fin de represión a los presos políticos y al pueblo cubano. Gracias. Para contestar la pregunta, yo creo que los jóvenes cubanos tienen mucha creatividad de por sí. Todos los cubanos sabemos resolver, ¿verdad? Entonces lo que necesitan es la plataforma para poder poner sus talentos a la práctica y crear sus empresas, que creo que es la clave. Todos los cubanos resuelven en la isla de una forma u otra, y cuando haya un Estado de Derecho, lo más importante creo yo que es darle la plataforma para crear sus empresas sin obstáculos o los menos obstáculos posibles. Sí. Yo quiero hacer una pregunta a Kireshon. Hablaba de lo importante de la libertad de expresión para desarrollar una sociedad, no solamente como un derecho humano fundamental, sino como herramienta de desarrollo. Una cosa que a lo mejor los sorprende a todos ustedes alrededor de la mesa: en Cuba el concepto de que el presupuesto local, no estoy hablando de presupuesto nacional, de que el presupuesto de tu pueblo sea público, es algo que nadie se imagina. Yo estoy cansado de hablar con gente que viene de Cuba y le decimos, ¿tú tienes idea de cuál es el presupuesto local? Hasta disidentes. Me dice, no, nunca había pensado en eso, eso siempre es un secreto. Ves, tú eres comisionado de Coral Gables, además de ser ingeniero. ¿Cuál es la importancia de esa transparencia a nivel local para desarrollar una comunidad? Gracias por la pregunta. Eso es algo crucial. Eso es algo que nosotros aquí en la ciudad de Coral Gables, que estamos disfrutando de esta conferencia hoy, muchas veces nos olvidamos. Pero como las personas, como usted ha dicho, en Cuba, ellos no tienen ese privilegio. Cuando lo digo privilegio, no lo digo como si fuera que es un deber que ellos tienen honor de tener. Ellos tienen que tener la transparencia todos los días. Y cuando hablo con las personas del gobierno aquí en la ciudad de Coral Gables, si no son mis colegas o son las personas que vienen adelante de la comisión, yo siempre le digo a las personas, lo más importante que usted puede tener con una persona es hablar claramente con esa persona y decirle la verdad. Y eso es lo que falta en Cuba. Mi colega que está al lado mío aquí, Bernie Navarro, había dicho algo y yo quiero quitarle un poco del tema de lo que había hablado. Él dijo algo muy importante sobre qué nosotros podemos hacer como jóvenes en esta comunidad. Yo creo que nosotros tenemos que unirnos. Hay muchos grupos aquí en el exilio. Hay más de 1.6 millones de personas viviendo afuera de la isla en el diáspora. Y nosotros tenemos que hacer algo que yo creo que ha faltado mucho en los últimos 57 años. Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que hacer un esfuerzo de respaldar a las personas en Cuba, a las personas que están en las prisiones, a las personas como el Dr. Bisset, las damas en blanco. Pero yo creo que nosotros como jóvenes deberíamos hacer un esfuerzo bien grande con un nuevo presidente en Washington, hacer un esfuerzo de escribir al presidente, hablar con el presidente, hablar con las personas que nos representan a nosotros. Porque cuando yo hablo como comisionado de la ciudad de Coral Gables con los senadores, los congresistas, a las personas que van a Washington,
y a las personas, los contactos directamente con el presidente Trump, que yo no tengo contacto directamente con el presidente Trump, le digo sinceramente, les digo, por favor que ayuden a Cuba, por favor que sepan la realidad, lo que está pasando en la isla, que no dejen que le tomen el pelo, porque muchas personas piensan de Cuba que es un buen tiempo, que las personas pueden ir a tomar, pueden ir a disfrutar, pero no es, eso no es la realidad para casi más de 11 millones, 12 millones de personas que viven en la isla. Le digo que la transparencia es algo tan crucial si van a tener un gobierno y si van a hacer un gobierno con democracia, por favor. Le pido a las personas que por favor respalden a las personas de la isla, pero por favor que tienen que levantarse, unirse a un grupo, y por favor les pido que se unan al directorio, que vengan, que sean parte de nuestro grupo y que por favor que siempre se involucren en la isla de Cuba. Gracias. Gracias, Vince. Hablando, Vince estaba diciendo una cosa, que es que involucrarnos, dar a conocer, responder las distorsiones. Ayer salió un quote, esta semana salió un quote, no sé si ustedes lo vieron, que es muy interesante. Giorgio Gucci, presidente de la compañía Gucci, dice que Cuba se ha convertido en el paraíso de la moda y que por eso es que yo quería venir aquí. Quiero pedirle a Joel Brito, que trabaja precisamente los temas de los trabajadores cubanos, esta capital de la moda y esta apertura hacia supuesta apertura, ¿afecta al trabajador cubano? ¿Ve eso al trabajador cubano? No sé si lleva aquellos micrófonos, lo vamos a tratar de hablar. No, puede acercarse. Bueno, realmente nosotros tuvimos un caso hace unos años atrás muy interesante, que fue, traímos a Estados Unidos un grupo de 3 trabajadores cubanos que laboraban en Curazao con visa holandesa, y donde estos trabajadores laboraban por más de 16 horas. Lamentablemente la explotación del trabajador humano, al margen de que Cuba es uno de los países que en América Latina tiene más convenios firmados ante la Organización Internacional del Trabajo, está en el rango de los 89, Cuba no respeta ninguno de esos convenios. Cuba es uno de los países que estará sentado ahora ante el Comité de Libertad Sindical en junio por ser uno de los mayores violadores en el tema de la libertad sindical. Es un caso excelente que se preparó por parte de los sindicalistas independientes dentro de Cuba, por parte de Iván Hernández Carrillo, y el Comité de Libertad Sindical consideró muy importante que Cuba estuviera y diera explicaciones sobre el tema de la falta de libertad sindical. Esto no se sucedía desde el año 2003. En el 2003, cuando la Primavera Negra, fueron detenidos 75 opositores, 9 sindicalistas entre ellos, la OIT le pidió al régimen explicaciones. Referente a la inversión, me desvío un poquito hablando de la pregunta, porque creo que era interesante tocar el tema de la OIT y que los amigos acá presentes estuvieran al tanto de la situación. Y el caso de Curazao, desde el punto de vista de qué le pudiera suceder a aquellas empresas que invierten en Cuba, violan los derechos fundamentales de los trabajadores, que en un futuro, en una Cuba democrática, con organizaciones sindicales democráticas, un gobierno en democracia, sí se le pudiera exigir a ellos por el uso de trabajo esclavo durante todos estos años. Está el caso de Meliá, está el caso de los canadienses. Los canadienses tienen que respetar en su empresa en Canadá, a través del CLC, que son los sindicatos canadienses, lo que son incapaces de respetar en Cuba. Entonces sería muy interesante, aprovechando que hay abogados acá, revisar el tema de cómo nosotros desde el exilio cubano podríamos presentar un caso a todas esas empresas que dentro de Cuba no respetan las leyes que se ven obligados a respetar en sus países de origen. Y en el caso de los inversionistas estos que ven en Cuba como una pachanga, como una conga, yo trabajé en la Central de Trabajadores de Cuba, yo fui el asesor económico y laboral del secretario general de la CTC hasta que en el año 1997 salí de Cuba. Y todo esto tiene un costo desde el punto de vista político y todo esto tiene un costo desde el punto de vista humano. Y tú conoces mi historia personal y muchos de los que están acá la conocen también. Pero realmente en América Latina ha sucedido un cambio muy notable desde el punto de vista político, económico, laboral y social. Recientemente un grupo de organizaciones sindicales se separaron del sindicalismo típico de América Latina, que era la Confederación Sindical de las Américas, y crearon una alternativa democrática sindical para las Américas. Esta alternativa, bajo el lema sindicalismo de valores, incluyó al sindicalismo independiente dentro de Cuba, lo cual le da una cobertura, le da una plataforma de nuevo lanzamiento al sindicalismo independiente de Cuba, que lamentablemente nunca recibió apoyo del sindicalismo norteamericano. El sindicalismo Solidaridad en Polonia recibió mucho apoyo del Centro de Solidaridad de FLCIO. Sin embargo, el sindicalismo independiente de Cuba, salvo raras excepciones, 2 cartas más recientes del presidente Tronca
ante violaciones salvajes del tema de la libertad sindical en Cuba, nunca en la vida ha hecho nada en organizaciones internacionales para apoyar el tema de la libertad sindical, el tema de la negociación colectiva y el tema que tienen los trabajadores cubanos de negociar un salario justo. Yo veo que bueno, hay un programa muy amplio, no me quiero desviar del tema, pero todos los temas que están incorporados, yo creo que yo le incorporaría el salario, la política de empleo y lo que los trabajadores cubanos son capaces de alcanzar con su salario mensual. Hay una pregunta que, siguiendo lo que dice Joel, y quiero poner sobre la mesa para cualquiera de ustedes, pero voy a pedirle a Aramí que sea el primero en responderla, o intentar responderla. Por los últimos 58 años, los trabajadores cubanos han escuchado decir de que ese es el estado de los campesinos, los trabajadores, que ese es el estado de la justicia social, que ahí no están defendidos sus derechos, mientras que ven una élite que vive mejor que el resto de la población y una población que está sometida y está reprimida. Lo que veo en muchos jóvenes cubanos que salen de la isla es que no creen en sindicatos, no creen en partidos, no creen en el Estado, porque han perdido su confianza en la sociedad misma, porque la han asociado con la represión. ¿Por qué deberían los trabajadores cubanos confiar en que la democracia va a ser mejor para el trabajador cubano o va a dar los resultados que no ha dado el comunismo? Aramí. Quisiera decir una palabra sobre las familias bien trabajadoras cubanas, ¿no? Porque hemos hablado de nuestras raíces y venimos de familias que han trabajado mucho en este país para salir hacia adelante, para construir una vida que ha dado paso, ¿no? a nuestro propio papel y nuestra presencia aquí hoy. El cubano es trabajador, el cubano se esfuerza, el cubano busca las oportunidades y las crea hasta donde no las hay. Y vemos acá en Miami el éxito de todo tipo de esfuerzo de los cubanos. Y en otras partes del mundo, donde hay libertad, el cubano con su espíritu, con su empeño, sale hacia adelante. Así que ya eso está probado. Si quieren buscar una prueba empírica, si quieren someterlo a la prueba de la evidencia como un científico escéptico, hay casos, hay evidencia acá mismo en este pueblo, por ejemplo. Pero pasando a un nivel un poquito más, en realidad no teórico, porque se trata de la realidad de la vida cubana. En Cuba, hoy en día, bajo el régimen totalitario fundado por los hermanos Castro, los trabajadores son controlados. Existe un solo partido político, que es el Partido Comunista, ejerce un control sobre la población. Existe un solo mal llamado sindicato, que es un organismo de control de masa que controla a esos trabajadores. El esfuerzo, el empeño, el deseo de ganarse la vida que tiene el cubano está controlado y puesto al servicio del régimen, bajo un Estado de Derecho, contando con la gobernabilidad democrática, contando con las libertades fundamentales, un sistema de cortes independientes, pues el trabajador puede tener la esperanza de que sus derechos sean respetados. En caso de que sean vulnerados, que haya un mecanismo de, aquí sí cambio al inglés, redressive grievances, que es el gran logro del Estado de Derecho que conocemos, ¿no? Así que está la prueba por una parte. Explique el concepto de redressive. Bueno, me cuentan cómo se dice en español. En el caso, cómo no. En el caso que mi derecho ha sido vulnerado por una tercera persona, yendo al tribunal, podemos ver el asunto, ver quién tiene la razón y el daño que se ha hecho se puede reparar. Esto es fundamental para una sociedad libre. Y es algo que no existe en Cuba, bajo el régimen totalitario. Pero lo hemos tenido. Cuba tiene una tradición de este tipo de libertad y la queremos recuperar. Así que ese deseo que tenemos, ese empeño de trabajar, lo vamos a poner al servicio del pueblo cubano, no como la dictadura que pone todo a servicio propio. Bueno, ante todo creo que es importante reconocer que en este grupo hay personas de jóvenes, pero de diferentes épocas también, ¿no? Que eso es importante, resaltar que están los más jóvenes, los que tenemos 20, 21 años, los que tenemos 20 y pico, 30, 40 años, para demostrarnos que somos una generación joven, pero hay también una diversidad y de experiencias y todo lo demás. Dentro de Cuba lo que carece más, como dice Aramí, es el Estado de Derecho. No existe un Estado de Derecho que le garantiza a las personas ciertos derechos humanos fundamentales que nos merecemos todos. Creo que lo más interesante de cooperar con el directorio en este esfuerzo es ver
la cantidad de problemas que existe hoy día en Cuba, y uno diría, bueno, en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo hay ciertas áreas, ciertas zonas en donde la situación es un poco más difícil, un poco más precaria, pero el problema es que en Cuba, todas las regiones, en todos los municipios, existe una situación precaria, difícil, en donde no se le garantiza derechos ni políticos ni sociales, pero tampoco derechos básicos como comida, como agua potable, como transporte, como unas carreteras aseguradas. Y creo que es importante demostrar, ¿no? Y por eso en desarrollar estos temas hay personas específicas acá que pueden hablar con muy buenos conocimientos sobre estos temas que vamos a desarrollar hoy. Así que muchísimas gracias a todos, ¿no? Que creo que Orlando tiene esa capacidad de poder unir a muchísimas personas y poder aportar a esto. Cubanos buenos extranjeros suelos, decía José Martí. Yo quiero pedirle a Manuel Salva, para los que no lo conozcan, antes de seguir con el resto de los que estamos aquí. Manuel Salva es un abogado español, fundó la Red Iberoamericana Líder, Red Iberoamérica Líder, que es una red de jóvenes parlamentarios con ideas de libertad y contra las dictaduras que funciona por toda América Latina. Y él es uno de los miembros de una iniciativa muy interesante que se llama la Comisión Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Él y activistas de 10 países, abogados, jueces, han comenzado a investigar los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Quisiera que tú brevemente hablaras sobre eso antes de volver a los temas de... Muchas gracias. ¿Y por qué te involucraste en una... Muchísimas gracias, Orlando. Yo creo que soy de los pocos o el único que no tiene sangre cubana por sus venas, pero para mí, como decía, habiendo nacido en Miami y a pesar de eso, como latinoamericano, iberoamericano en este caso, es el deber de todos los que defendemos los derechos humanos y la democracia, pues sobre todo solidarizarnos, apoyar y trabajar unidos en la recuperación de lo que era Cuba y de lo que seguirá siendo, como decía anteriormente, un país pues con unas posibilidades increíbles. Sobre todo, lo más importante es dar a la opinión pública internacional que en Cuba no ha habido ningún cambio. Como decía el expresidente José María Aznar de España hace unos meses, lo más peligroso es que la libertad tome formas de cruceros o de centros comerciales de lujo y que se dé a entender que hay unas posibilidades económicas que no son reales y que no son accesibles para el pueblo. Sobre todo porque lo más importante es la libertad. Hay países, por ejemplo, como China, que tienen un gran desarrollo económico, pero no hay libertad. Y lo que tenemos es que ser firmes en eso y que a pesar de todo, quien no quiere que Cuba tenga un desarrollo económico enorme, todos lo queremos, pero lo fundamental es el respeto a los derechos humanos y la libertad. Como decía Orlando, formo parte de la Comisión de Justice Cuba para la fiscalización de los crímenes del castrismo, en la que formamos parte miembros de 10 países, desde Latinoamérica, Europa, también de China. Contamos precisamente con el doctor Yan Li, que fue superviviente de todas las manifestaciones que se desarrollaron en Tiananmen. Y trabajamos por lo que comentaba anteriormente, porque consideramos que es nuestro deber desde nuestras posiciones en nuestros países, unos somos abogados, otros somos activistas, politólogos, dar a esa opinión pública internacional y sobre todo a los que están dentro de la isla, pues que les tendemos la mano, que no están solos y que sin duda pues los que están cometiendo esos crímenes que hoy pues, la represión está creciendo dentro de la isla, a pesar de los cambios, como decía Orlando anteriormente, de la muerte de Fidel Castro o de esa supuesta apertura, pues los cambios no son reales. La represión está incrementándose cada día y sobre todo lo fundamental que desarrollamos de nuestra comisión es, obviamente, lo más importante es defender a las víctimas, pero señalar a los victimarios. La labor que estamos desarrollando de la mano con cantidad de organizaciones del exilio es informarnos acerca de los acontecimientos más importantes que ha habido en represión, desde los casos históricos como el remolcador 13 de marzo, las avionetas de Hermanos al Rescate, el asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepeda, pero lo fundamental es también señalar eso, que están sucediéndose crímenes de lesa humanidad hoy en día, a las damas de blanco, a cantidad de congregaciones religiosas y sobre todo pues señalar quiénes son esas víctimas y que van a ser juzgados. Nosotros tuvimos una reunión en la OEA con Luis Almagro el pasado martes
y para nosotros fue una reunión primero histórica, porque no es normal que un secretario general de la OEA pues atienda unos temas tan delicados como son estos. Normalmente han querido mirar siempre hacia otro lado, y para nosotros pues eso ha sido fundamental, y sobre todo porque el derecho internacional, gracias a Dios, nos está dando cantidad de vías para poder llevar los casos de lesa humanidad a los tribunales competentes, sobre todo porque hay cantidad en los que tenemos muy claros quiénes han sido los culpables y cómo se han desarrollado esos hechos. Entonces esperamos que próximamente podamos presentar los primeros casos de esta comisión, y el 24 de junio el alcalde Tomás Regalado nos cede el City Hall en una audiencia para poder, con los miembros de la comisión, que como decía formamos parte, miembros de 10 países distintos, poder escuchar esos testimonios y seguir trabajando para desarrollar esos archivos. Gracias. Yo quiero ahora pasar, voy a hacer una breve presentación del estado dentro de Cuba, lo que sufren los cubanos día por día, para entonces hablar de temas un poco más específicos, pasar a hablar de temas un poco más específicos. Quiero comenzar con un pensamiento de un gran profesor cubano que tuvimos aquí, veterano de Playa Girón, fue paracaidista en Playa Girón. Ha hecho posiblemente la obra más completa sobre lo que es el comunismo en Cuba, la hizo él. Se trata de Juan Clark. Y lo que dice básicamente él, lo que dijo ahí, es que la reconstrucción de Cuba iba a costar muchos miles de millones de dólares, pero que la clave de esa reconstrucción estaba en el talento, la creatividad, como decía Aramis, la laboriosidad de los cubanos. Y sobre todo, que Cuba hiciera lo que no ha hecho, abrirse a los cubanos dentro y abrirse a los cubanos que están en el exilio, en la diáspora. Y eso solamente podía ser posible cuando en Cuba dejara de existir un sistema totalitario, cuando terminara el régimen de terror que viven los cubanos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las graves situaciones que enfrentan los cubanos hoy en día? En primer lugar, en lo que es las comunicaciones, como hemos dicho aquí, la información es clave para poder resolver los problemas. La falta de comunicación, de información de los cubanos es terrible. Los cubanos solo pueden consumir lo que les transmite el Estado, o si no Telesur, que es el canal chavista. El Internet está restringido por política del gobierno, no por falta de tecnología, porque Cuba podría estar mucho mejor conectada, más rápidamente, más masivamente, si no existieran los filtros que establece el sistema para controlar el acceso a Internet. Otro tema muy delicado en Cuba es el tema de la electricidad. Es decir, la infraestructura eléctrica de Cuba aún es la que existía antes del castrismo y está en grave estado. La han intentado suplementar con tecnología que importaron en últimos tiempos de Alemania, República Checa, Francia y Alemania. Pero ha sido ponerle parche a un aparato que nunca ha sido renovado. Y este quebrantamiento de la infraestructura se refleja también en las casas. Es decir, todo el wiring o todos los sistemas de electricidad, el alambre que se pone, el cable que se pone está obsoleto. Y el país tiene una dependencia absoluta de gasolina por parte de Venezuela. Lo que es la basura, que es clave en un país en vía de desarrollo. Es decir, una cosa que nos dice la gente constantemente cuando hablamos con ellos de Cuba es la falta de recogida de azúcar, de la basura. Esto es una fuente, es un centro de epidemiológico, de ahí pueden salir las peores enfermedades para los cubanos. Es una constante, el Estado ha perdido la capacidad o no tiene la voluntad política de recoger esto. Y esto es lo que se enfrenta a los cubanos diariamente en todo el país, no es algo limitado a La Habana. Y esto es una epidemia esperando para detonar. Ya vemos algunos indicios de esto. Un país con falta de agua, falta de comunicación, falta de transporte, que también tenga un problema de epidemia, es un caso muy, muy grave. Como hablábamos, el problema del agua y el problema de los alcantarillados en Cuba es recurrente. Todo el país se está quejando de eso. La gente le están trayendo las aguas en pipa. Como ustedes saben, estos camiones de pipa vienen cada 15 días. La gente tiene que ir, llenar los cubos de agua, llevarlo para la casa. Muchas casas no tienen ni ducha, ni tienen agua que funcione dentro del hogar. Los alcantarillados están contaminados, están quebrantados. Y como ustedes habrán visto en videos que han salido en días recientes por parte de un PACU en la parte oriental de Cuba, también en La Habana está expuesto. Son alcantarillados expuestos donde todas las aguas negras están corriendo, también siendo un centro de infección para la comunidad. Las viviendas, el país, el régimen con el subsidio soviético construyó viviendas en los 70 y los 80
Como decía Alberto, estas viviendas están en grave deterioro. Lo demás es lo que queda antes del castrismo, eso que se construyó en la República. Y de nuevo, son situaciones terribles. Ha habido una gran movida. Las personas que perdieron su hogar en los huracanes de hace 5 o 6 años sin ese hogar y se han desplazado hacia La Habana, donde también tienen que convivir en condiciones abyectas. Entonces, el transporte, las calles están en grave necesidad de reparación. La gente se queja de lo difícil que es el transporte público. Hay zonas en las cuales ya no hay calles pavimentadas, donde se puede ver donde termina una calle y termina la otra. Eso es increíble. Vemos que el transporte privado, que comenzó a ser un alivio para los cubanos, ustedes vieron lo que pasó. El régimen empezó a regularlo, a subir las tarifas y se fueron a la huelga los transportistas privados, quitándole a una buena parte de la población lo que estaban utilizando para moverse. Es una situación difícil porque ante tantos problemas el cubano tiene que sobrevivir día a día, hora por hora, minuto por minuto. No tiene mucho más tiempo para pensar en otras cosas porque es una presión tremenda. Y las aperturas hacia el exterior son para la clase dirigente, no son para el pueblo cubano. Vimos en días recientes como el régimen está anunciando bombo y platillo la apertura del centro de Manzana de Gómez, que es un centro comercial de alto lujo para venderle los productos más caros al turismo. Decía Claudio que el turismo también es una fuente de ingreso para el régimen. Y es interesante porque el Orlando Sun Central sacó un artículo que decía que en una tienda de este centro, Manzana de Gómez en La Habana, una botella de perfume cuesta $95. Y la vendedora de esa botella gana $12.50 al mes. Es decir, ahí vemos los contrastes brutales que está padeciendo la población cubana. Todo esto es insostenible, todo esto es lo que está llevando a un país quebrantado, a un país que no pueda vivir. Por eso urge tanto unirnos y hacerle frente a esta grave crisis que vive Cuba, porque es una cuestión de la vida misma de Cuba. Ahora, a donde yo quiero ir, y quiero que sea una ronda de preguntas sobre esto. El cubano está acostumbrado a que se le diga por 58 años que todas las soluciones vienen del Estado y que ninguna viene del sector privado. Esa ha sido la mentalidad que se ha creado. Y hemos visto que muchas veces la iniciativa privada, la ayuda social, independiente, cívica, es más efectiva. Quisiera que ustedes, en su experiencia, trabajando en la comunidad, trabajando en iniciativas que no son de gobierno sino privadas, ¿cuál ha sido su experiencia y cómo se puede trasladar a Cuba esta experiencia de la iniciativa, de la comunidad, de la iniciativa social para poder lograr beneficios sociales y para poder lograr mejoras para la población? ¿Cuál es la experiencia que pueden compartir? Adelante, Ariana. Así que yo creo que todo cubano, aunque no entienda mucho de política, y esto se sabe porque cuando vienen a los Estados Unidos y por fin tienen libertad y tú quieres hablarle de política, dicen, no, yo no me involucro en política ni quiero hablar de eso. Ellos no saben mucho de política, pero entienden que el sistema que tienen ahora mismo no funciona y que cualquier cambio es un cambio bueno. Y saben que lo que tienen ahora es comunismo, y creo que lo opuesto al comunismo y control del gobierno es libertad. Aquí en los Estados Unidos nos ponemos a debatir detalles sobre izquierda o derecha, pero la verdad es que el contraste es entre libertad y responsabilidad personal o darle control y poder al gobierno y que ellos te regulen tu vida. Entonces yo creo que más que nada es importante hablarle a los cubanos y decirle, bueno, tú sabes, ¿qué prefieres? Si yo te doy ahora mismo la libertad de crear tu propio negocio sin regulaciones del gobierno, sin tener que darle 50% de lo que tú haces en impuestos al gobierno, ¿prefieres eso o prefieres que te den una migaja todos los meses? ¿Prefieres de vuelta que empiecen a regularle o darle la comida por la tarjetica como antes hacían, o prefieren tener la libertad de tener su ganado, de crecer sus propias comidas, cosas que limita el gobierno? Y yo creo que todo cubano tenía esta iniciativa antes de que el gobierno empezó a ponerlos dependientes y a ponerlos a vivir una vida mediocre. Todo cubano tiene esta iniciativa y lo importante es decírselo. Decirles que nosotros queremos ayudar,
pero tienen que ayudarse a sí mismos. Así que tienen que completamente cambiar su ideología. También, si estamos hablando de cambios drásticos, creo que más importante que la democracia es la libertad, porque democracia es, bueno, voto y control por la mayoría. Y más importante que eso es libertades individuales que se aseguran con una constitución fuerte que respete los derechos individuales y que no se pueda cambiar. Así que ese es el primer paso para un Estado de Derecho en que se puede funcionar. Y de ahí entonces podemos hablar sobre crear empresas privadas. Okay, Claudia, después quiero hacer una pregunta. Bueno, yo voy a hablar del tópico que yo sé en específico. Aunque soy una activista, a mí no me pagan por eso, yo tengo un negocio. El negocio mío es de manejar propiedades. Yo literalmente lo que hago es, tengo edificios. Y es un tópico que puedo hablar de eso. Mi familia vino de Cuba sin un centavo y se pudieron comprar edificios y pudieron manejar edificios, así es como ganaron dinero. En los Estados Unidos tenemos muchas leyes estrictas sobre qué tiene que tener una casa para vivir, para estar, o sea, para tener lo básico de la vida, duchas, electricidad, algún tipo de microwave, horno, algo para cocinar comida. Esas cosas son básicas aquí, pero en Cuba no es un concepto que se sabe, porque no hay nada básico para vivir. Tú sabes, yo hablo de estos tópicos porque es lo que yo sé. Aquí, en Cuba, el gobierno te tiene que darlo todo. Obviamente eso no es verdad. En este país sabemos que el gobierno no te lo va a dar todo, solo tienes que manejar ustedes, lo tienen que tener ustedes. Aunque hay reglas puestas por el gobierno de lo que se tiene que tener, básico. Pero eso es una cosa, mira, yo tengo muchos apartamentos desde lujo a no lujo. Y las cosas básicas son muy importantes para limpieza, baños, cosas así que no existen. Y eso es una cosa que yo digo, si hubiera libertad en Cuba. Eso es un punto que yo misma puedo ayudar. Aunque hay muchas cosas que todo el mundo tiene sus tópicos, pero es una cosa que yo le quiero decir a la gente joven. Eso es una cosa. ¿Cómo tener reglas sobre qué vas a tener en tu casa? ¿Qué necesitas en tu casa para poder estar limpio? Agua, como hemos dicho aquí, agua, sewer, transportación, calles, todo eso, pero hasta en tu casa misma, ahí es donde se empieza. Y esos son los tipos de libertades, de cosas que tenemos que enseñarle. Y que eso es una cosa que yo puedo ayudar. Porque en este país, aunque el gobierno quiera ayudar en los Estados Unidos y ayuda con propiedades, ellos todavía tienen que contratar a compañías privadas para ayudar al gobierno, darle comida, darle casas a la gente. Eso enseña que un gobierno que sabe que ellos solo no lo pueden hacer y que se necesita gente y negocios privados para poder lograr de verdad las cosas buenas para la gente. Ok, antes de ir a... Una cosita solamente, si es posible. ¿Puede ser? Adelante. Quiero decir algo para no dejar pasar el tema. Hay un mito muy grande que para los cubanos es muy difícil defender algo que ellos no conocen. Uno defiende las cosas a partir que está convencido de algo, tiene una opinión sólida y a partir de eso tú puedes defender esa opinión. Pero los cubanos están tan desinformados en todos los aspectos de la vida que a ellos les es muy difícil ni siquiera entender qué es lo que pasa del otro lado ni cómo funciona el otro sistema. Yo tuve una discusión hace quizás 2 meses con unas personas que vinieron de Cuba o que llevan aquí algunos años. Y ellos me dicen, pero hay que reconocer que en Cuba la educación es gratis. Y eso es un mito muy grande. La educación no es gratis, nada es gratis. Ellos dicen, en Cuba tampoco se paga taxes. Lo que pasa es que nadie se ha tomado el trabajo de explicarle que los impuestos que ellos pagan son del 95%. Tú sí pagas impuestos porque la productividad tuya comparada con la productividad de un americano es la misma. La única que el retorno que tú tienes es totalmente diferente al que tiene un obrero que está en otras condiciones. Entonces, ellos creen que de verdad la educación es gratis y no se dan cuenta que están pagados como si estuvieran ingresados todo el tiempo. Entonces, esas cosas yo creo que hay que explicárselas más, incluso a los cubanos que están acabados de llegar aquí, que hay una diferencia que también no hemos conversado, sí, y es que hay una generación de cubanos que ha llegado a cierta manera últimamente, que tiene cierta distorsión, algunos de ellos, de la realidad todavía. A pesar de que están aquí, están aprovechando el sistema, odian aquello de allá, pero no acaban de aceptar algunas condiciones que se supone que ellos ya dominen. Y es precisamente porque no conocen del tema. Yo creo que eso se ha hablado poco y cuando nosotros queremos referirnos al pueblo de Cuba y que el pueblo de Cuba reaccione y actúe de una manera un poco diferente, hay que
explicarles estas cosas para que las tengan un poco más claras. Y que se acabe el mito de que la educación es gratis, que la medicina es gratis y que ellos no pagan taxes, entre otras cosas. Quería solo decir eso para aclarar el tema que ya estaba hablando. Hay dos temas que quiero darle seguimiento. Uno, y le quiero preguntar a Bernie Navarro, tú has encabezado varias iniciativas privadas en esta comunidad, de movilizar la comunidad, hacer iniciativas para mejorar, sobre todo el estado social y mejorar la ciudad. Háblanos un poco de lo que es la acción privada o la acción cívica fuera del Estado para mejorar lo que es la comunidad. Bueno, muy importante que se organicen nosotros y ayudarlos a ellos para mejorar la ciudad, pero para mejorar el sistema de vida de ellos. Pero explícame un poquito más sobre la pregunta y cómo... Porque el tema que estamos diciendo es para una vez que cae ese régimen, que tiene que caer para que pueda haber un cambio. ¿Cuáles son las diversas formas en que se puede movilizar la sociedad, se puede movilizar el sector privado para poder llevar a cabo reconstrucción, reparación, restauración de servicios, de vivienda, sin que necesariamente todo lo controle el Estado, sino que el individuo también puede activarse y los grupos, la sociedad también lo puede hacer? Tú tuviste una presidencia muy exitosa en una asociación profesional que demostró eso. Tenemos un ejemplo bueno con Israel, con los bonos de Israel, recaudar capital para ayudar la infraestructura y muchos temas que están pasando, que el sector privado puede recaudar capital para invertir dentro de los grupos, pero también hace falta grupos cívicos fuera que se metan en la comunidad, que organizaciones sin fines de lucro en diferentes sectores, profesionalmente, los ingenieros, la de construcción, para ayudar a esas iniciativas dentro del país. Y eso puede pasar fácil, es una cosa que no hace falta. Lo que hace falta es un buen sistema de gobernanza donde hay una jerarquía, donde hay elecciones dentro de cada grupo para fomentar cambios en el país. Okay, muchas gracias. Osmen, quiero volver a preguntarte la importancia del periodismo independiente, periodismo libre precisamente en este tipo de contexto de recursos públicos, de reparación. Bueno, añado lo que dije al comienzo del día. Yo creo que la información es fundamental. A mí me sorprende mucho cuando el gobierno cubano hace llamados a mejorar el periodismo, a decirnos las verdades sin tapujos. El sistema cubano, tal y como existe hoy, es incompatible con un orden de cosas en que la información fluya libremente. El sistema cubano no puede sobrevivir con un sistema donde una historia tenga dos puntos de vista, donde haya oposición y oficialismo, donde haya justaposición, contraposición de puntos de vista sobre cualquier tema, que pueden ir desde entretenimiento a la alta política. Yo creo que la información es fundamental porque sirve como punto de referencia para los cubanos de la isla, sirve como punto de comparación sobre realmente en qué situación se encuentran. Había una frase muy común hace 20 años, cuando salir de Cuba no era tan fácil como es ahora. Para los cubanos se ha facilitado la salida de la isla. El gobierno cubano ha abierto esta válvula de escape para quitar un poco de presión a la situación interna. Ese es el motivo por el que los cubanos hoy pueden viajar con más libertad al exterior. No pueden hacerlo hace 20 años. Pero había una frase entonces que era, porque no ha salido de Cuba. Cuando salí de Cuba, cuando vi el mundo de afuera, fue que abrí los ojos. Yo creo que la información cumple una función fundamental para la isla, y es abrirle los ojos a los cubanos y que tengan un punto de comparación sobre el orden de cosas, el estado de cosas, más allá de las estrechas fronteras de la isla. La prensa independiente en Cuba, con todas y lo digo con todo respeto, con todas sus limitaciones, porque muchas veces quienes hacen prensa independiente en Cuba no son profesionales del periodismo, y estos señores es una profesión, pero lo hacen con pasión, lo hacen enfrentando dificultades tremendas, enfrentando la censura, enfrentando la represión del gobierno. La prensa independiente se ha convertido en una fuente invaluable de información para los cubanos del exterior sobre qué está ocurriendo en la isla, y para los cubanos de la isla que se informan no directamente de la prensa independiente en la isla, sino por el rebote que le llega del exterior. Entonces, la prensa independiente,
el trabajo de profesionales de la prensa que han abandonado las estructuras de periodismo, de información del gobierno y están haciendo hoy periodismo independiente. No me refiero a activismo político, sino sencillamente tienen un blog, escriben sobre lo que está ocurriendo en la isla desde su punto de vista sin las ataduras del gobierno. Yo creo que eso es fundamental. También está la labor de los medios de prensa en el exterior. Puedo hablar con alguna propiedad del medio de prensa que tengo el honor de dirigir, que trata de llevarle a sus lectores a través de nuestra página web a la realidad cubana. Tenemos un excelente reportero en la isla, Iván García, que yo digo que es un cronista de la realidad cubana, porque le narra a quienes están fuera de la isla y a quienes pueden tener acceso dentro de la isla, porque repito, es muy difícil el acceso a la internet dentro de la isla, y los cubanos, desgraciadamente, cuando tienen acceso a internet dentro de la isla, pues no van a las páginas muchas veces de los medios de prensa, sino lo que están buscando es un poco de alivio y quizás visitan páginas de entretenimiento, porque también hay que tener en cuenta que el cubano, es decir, no desayuna, almuerza y come política. El ciudadano común muchas veces lo que está buscando es alivio a su situación personal, ya sea desde el punto de vista material o desde el punto de vista psicológico. Y muchas veces la gente no viene a Diario Las Américas o al Nuevo Herald o otro medio en español de Estados Unidos para informarse sobre Cuba, sino lo que quiere es ver el mundo tal y como es. Pero bueno, dentro desde Diario de las Américas y con la ayuda de nuestros colegas en la isla, creo que hacemos una labor que es la de mostrarle el mundo a quienes están allí y un poco desmitificar, sobre todo, yo digo que una de las principales labores ha sido, y en eso sí hemos logrado mucho, de construir esta imagen de demonio de Miami, la ciudad donde es imposible vivir, porque la presión del lobby cubano, de la llamada mafia cubanoamericana, de quien tenemos acá un representante de la mal llamada mafia cubanoamericana, pues nosotros hemos logrado un poco desmitificar eso, destruir esa imagen, y lo hemos hecho como propósito, porque es parte de nuestro trabajo. Cada vez que se informe sobre algo real en la isla, uno está contribuyendo a eso, se lo proponga o no. Así que muchísimas gracias. Una pregunta te pasará, Rey. Siempre hablamos del periodismo independiente y del futuro en Cuba, que da libertad de prensa, pero aún en una Cuba democrática, una prensa gubernamental o estatal no puede ser independiente. No, yo estoy completamente a favor de la existencia de Granma en la forma en que está hoy. Debe sobrevivir. Si el Partido Comunista, que debe ser legal también, tiene los fondos, el deseo, la voluntad de financiar eso, no sé si alguien se va a anunciar ahí, pues que lo hagan. Que sobrevivan en un espectro donde existe prensa de derecha, de izquierda, de centro. Si quiere seguir siendo el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que lo sea, me parece maravilloso. Y que salga a conseguir lectores, como sale Diario Las Américas, a competir con su competencia natural, que es el Nuevo Herald, o el New York Times, que compite con el Washington Post en estos momentos por los lectores a nivel nacional. Que compitan, que existan. Yo creo que la salud de la informativa, vamos a decir, de la Cuba futura, pasa por aceptar que va a haber medios de izquierda y de derecha, que es lo que hoy no acepta el gobierno cubano. Hay solamente un medio en el país que tiene una réplica en diferentes provincias y va cambiando el nombre, pero básicamente es la misma versión de Granma, que se va repitiendo de provincia a provincia. Yo creo que los medios, no vamos a decir oficiales, porque no estarían en el gobierno, pero que los medios que estén en la extrema derecha, que sobrevivan, pero que sobrevivan o con los fondos que le dé la organización, que los patrocinos, que salgan a buscar anuncios. Es interesante porque en todos los países de Europa del Este en que ha habido transición a la democracia, han seguido los partidos comunistas, lo que muy poca gente vota por ellos, pero han seguido existiendo. No, es una opción. No, claro. Y es muy interesante siempre comparar esos ejemplos de la antigua Unión Soviética, del bloque del Este, con la realidad y ojalá una Cuba en transición. Yo quería pick the brains de ustedes que tienen experiencia en lo que es un gobierno municipal, un gobierno estatal, un gobierno federal con Keith. Me pongo a pensar lo que estaba hablando Orlando, lo que nosotros descubrimos y sabemos a través de los surveys y cosas que estaba haciendo el directorio. En Cuba no se publica lo que gasta el gobierno en nada. Yo me imagino el furor, the outrage that would happen if a local government, a state government, a federal government wouldn't make public
what they spend on what. If there's no budget, there's absolutely no budget. No hay acceso a ningún tipo de presupuesto. Así que yo quería hablar con ustedes un poco que han tenido experiencias en esos foros, en esas instituciones de por qué es importante publicar eso y tener personas capacitadas para poder crear un presupuesto y todo lo demás, porque empieza en eso lo más básico, que es crear un presupuesto, la función no primordial de un gobierno municipal, un gobierno estatal, un gobierno federal. Así que quiero empezar con Vince y con Danny, con el otro Danny también, con Diane y con Keith, de hablar sobre eso, sobre la transparencia y la importancia de eso y también la importancia de tener una gestión pública de alta calidad, ¿no? Y cómo es que se consigue eso. Thank you. Bueno, la ciudad de Coral Gables, como habíamos hablado sobre la transparencia, es algo importantísimo que algunas veces se nos olvida, pero las personas que viven en nuestra ciudad, los residentes de Coral Gables, que son casi 50,000 personas, saben hasta el kilo exactamente cuánto se gasta en la ciudad y en qué se gasta el dinero. Nosotros estamos hablando de un presupuesto de casi $180 millones al año. Saben de qué son las fuentes de ingresos, que vienen de las propiedades, si vienen de los negocios, y eso es algo increíblemente importante. No por nada más que la razón de la transparencia, pero también por las razones de cómo nosotros vamos a planificar para el futuro. Ejemplo, en la ciudad de Coral Gables por los últimos 30 años no se había invertido en nuestro downtown, y el downtown de nosotros casi nos trae 45% de nuestros ingresos al año. Eso básicamente nosotros no estábamos invirtiendo en una porción increíblemente importante para el futuro de nuestra ciudad. Nosotros decidimos casi gastarnos $21 million este año para estar seguros que nosotros queríamos un downtown que atraía a las personas jóvenes, que atraía a los negocios, que atraía a las compañías, y eso está en una labor que ya está trayendo muchas personas, muchas compañías. Estamos trayendo muchas personas, muchas compañías de Brickell, firmas como Raymond James, firmas de abogados, firmas de ingeniería, arquitectura. Es crucial que un gobierno siempre, no nada más que le dice a las personas a dónde están las fuentes de ingresos, pero también que los pone en el internet, que le da las copias a las personas en cada reunión de la comisión que tienen la oportunidad de hablar sobre el presupuesto, a dónde viene el dinero y cómo se está gastando hasta el último kilo. No, I'm sorry. Bueno, quería darle una sugerencia a las amistades y los colegas aquí que están en las redes sociales, que creo que no para una Cuba postdemocrática, pero presente, es muy importante que los cubanos sepan el mal uso del dinero por el régimen cubano. La cantidad de ingresos que cobra el gobierno, no solamente de las instituciones extranjeras, pero a costo del labor de los cubanos. Yo creo que eso es algo que enfurecería a los ciudadanos cubanos. Y un ejemplo que quería dar a las personas que estén escuchando, no sé si esto se va a transmitir en el exterior, aquí a través de las instituciones democráticas en el condado de Miami-Dade hace pocos años atrás, se hizo transparente como un alcalde en un tiempo muy sensible económico aquí, que había un receso económico, mal usó su posición para crear un estadio, algo que la mayoría de esta población creo que fue un mal uso de dinero, y a través del proceso democrático el pueblo se movilizó y pudo quitarle de ese puesto el alcalde, perdió su asiento. Eso es algo que creo que es un ejemplo de cómo la democracia y la transparencia en el uso de los fondos locales se puede sustituir en Cuba en algún futuro. La transparencia es muy importante no solamente para que los cubanos y las personas de su gobierno local, estatal, nacional, sepan cómo se están usando los fondos, sino que también sientan la habilidad que son participativos en el proceso, y también para respetar las instituciones, porque si uno no conoce cómo su gobierno está gastando el dinero, ¿para qué pagar impuestos? ¿Para qué participar? Creo que la información, los temas son unidos, la información es muy importante para poder ver eso realizarse ahora y en Cuba en el futuro. Bien rápido, y Ray, para seguir lo que estaba hablando Diana, es a todos los niveles, las organizaciones sin fines de lucro, que
publican su presupuesto. Son todas las organizaciones, porque así es la fundación de un país, la fundación de todo, es respetar todas las instituciones. Danny Díaz-Leiva y yo somos miembros del fideicomiso de Miami-Dade College. Ahí el presupuesto, todo lo que hablamos es el presupuesto del college. Así que en otras organizaciones que hemos participado, el Cancer Society, los presupuestos son públicos. En la Land Builders, los presupuestos son públicos. Así que es muy importante a todo nivel, no solamente en el municipio, es ver esa transparencia y que el pueblo se eduque en transparencia, que las organizaciones no son para que un grupo lucre de ellas, sino es para que todo el mundo se beneficie de ellas. Bernie tocó un tema que quisiera ahondar un momento, un tema excelente. Miami-Dade College. Una de las cosas que el régimen siempre le dice a la población es que solamente el comunismo garantiza el acceso a la educación. Tú también hablaste de la educación. Yo quisiera que tanto Bernie como también Danny Díaz-Leiva expliquen lo que es una universidad pública como Miami-Dade y el acceso que le da a las familias de clase media y trabajadora a la educación y cómo funciona eso en una sociedad abierta. Bueno, una de las misiones de Miami-Dade College es entrenar al público para que tengan los oficios, los trabajos que están en demanda en la comunidad en ese momento, y Miami-Dade hace una labor inmensa en entrenar esa población para que esté listo para funcionar dentro de la comunidad. También hay personas que están en su segunda etapa de la vida que lo despidieron de un trabajo, que el gobierno que posiblemente ya es lo que sabían, la sabiduría que tenían ya están obsoletas, regresan a Miami-Dade College a un precio bastante económico y pueden aprender otra vez cómo empezar en la comunidad. Así que es importante lo que hace la educación en un college, en una universidad pública y también privada, para el beneficio de esa comunidad y de toda la población. Sí, quisiera profundizar un poco más sobre el tema de educación, pero antes de tocarlo, creo que todos lo han tocado brevemente, o por lo menos lo han mencionado, pero debemos profundizar mucho más en él. Es la necesidad de un Estado de Derecho, respeto a las instituciones, una constitución, las leyes. El presupuesto es lo más importante, es lo más básico. Por ejemplo, la legislatura a nivel estatal, la única meta o la única responsabilidad que tiene la legislatura a nivel estatal no son pasar leyes, es pasar un presupuesto. Así que eso es una de las cosas más básicas, más importantes. La ausencia de un Estado de Derecho, la ausencia de leyes, no facilitan la emisión de bonos, por ejemplo, como se habló del tema de emitir bonos en Israel. Si no existe un Estado de Derecho donde una persona que invirtió en ese bono no tiene la posibilidad de demandarle al gobierno por el incumplimiento de pago, no existe un Estado de Derecho, no van a invertir en ese bono, no van a invertir en fabricar carreteras, no van a fabricar edificios, porque el banco, por ejemplo, no tiene la posibilidad de demandar a esa persona que está en incumplimiento de la hipoteca de fabricar esa casa. Así que eso es una cosa muy básica, muy importante, no es algo que debemos de profundizar, porque decir que debe de existir un Estado de Derecho, o sea, obviamente hablamos muchísimo del tema de no poder hablar, ¿no? de libertad de expresión, pero además de eso, o sea, una economía crece en base de un Estado de Derecho, así que la ausencia de un Estado de Derecho es lo primordial en cualquier sociedad en que vivimos. El tema de educación toca eso, porque en la ausencia de una educación nadie conoce las leyes, nadie conoce su vocación. Miami-Dade College es básico, o sea, ahí no te rechazan, no discriminan en quién quiere ser admitido a ese colegio, solamente con la voluntad, el interés de estudiar y de llevar a cabo una vocación es admitido a Miami-Dade College, aunque no tenga la capacidad económica de pagarlo, porque puedes admitir a través del gobierno federal, a través de Pell Grants, financiamiento a través de financiamiento de capacidad del colegio de darte la habilidad de educarse y formarse, es lo básico. Así que definitivamente Miami-Dade College es una institución de mucha importancia en esta comunidad. Tenemos más de 165,000 estudiantes, un presupuesto de más de $1.000 millones al año. Es una institución muy importante que se debe de proteger, de preservar,
y educar al pueblo, que los que quieren educarse, los que quieren llevar a cabo una vocación o que estén en transición porque lo despidieron en un trabajo, porque ya no existe, la innovación en la tecnología, uno puede llevar a cabo una vocación y mejoramiento de su familia a través de una educación. Dani, otra cosa clave, en sistemas cerrados como el de Cuba, tú no escoges lo que tú vas a estudiar, te asignan o te dicen dónde de preferencia. ¿Es así en Miami-Dade? ¿Cómo es el campo de...? En lo mínimo. Eso es algo básico en una sociedad libre y abierta. Es la disponibilidad de un individuo escoger lo que quiere llevar a cabo y cómo quiere vivir su vida. Así que si uno quiere ir a Miami-Dade College a estudiar, los principios, ¿no? Porque ser abogado tarda muchos años en estudios, pero si uno quiere estudiar ser abogado, empieza en Miami-Dade College. Si uno quiere ser contratista, puede empezar en Miami-Dade College. Si uno quiere ser realtor, si alguien quiere hacer oficial del gobierno, puede empezar en Miami-Dade College. Es lo que una persona decide lo que quiere hacer con su vida. Eso es el beneficio de vivir en una sociedad libre. Yo quiero brevemente pasar a Dani, que hable de una cosa que se da mucho también aquí, que es la sociedad público-privada, the public-private partnership, y que cómo funciona eso, qué significa en una sociedad. Okay. Sí, yo creo que para empezar hay que desmitificar, siguiendo un poco la línea que introduciste sobre este mito que el gobierno provee todo. O sea, porque estamos diciendo que en Cuba el gobierno es cierto que lo controla todo y se supone que debe proveer todo. O sea, la idea de tener un gobierno es que establezca las bases para que una sociedad pueda convivir armónicamente y que puedan tener sus necesidades básicas cubiertas. Sin embargo, el gobierno de Cuba no hace nada de eso, porque se supone que deben ofrecer la educación, salud, agua, la infraestructura, pero sabemos que con todos estos sistemas hay problemas, como bien tú acabas de explicar. Entonces, yo creo que es importante ver ahí también cómo eso se conecta también con el tema del presupuesto, porque se supone que un gobierno debe ofrecer estos servicios a los ciudadanos para que ellos tengan lo básico cubierto y que de ahí a ellos se puedan desarrollar como ellos escojan. Sin embargo, sabemos que si es que hay dinero de un gobierno, ¿hacia dónde va? No se sabe porque no se publica el presupuesto. Entonces lo que podemos imaginar es que la mayoría de ese dinero va a los bolsillos de los gobernantes, de los que están en el poder, y por eso es que el dinero y los servicios básicos no llegan a los ciudadanos. Y otro tema, conectándolo con lo del trabajo, es que se supone que uno en su vida trabaja para poder tener incentivos, ya sea el dinero, ya sea sentirse plenamente desarrollado en algo que los llena, un trabajo que se sientan felices con su vida, pero en Cuba vemos que no existen esos incentivos, o les pagan muy poco, que luego eso no alcanza para las necesidades básicas, o la idea de que lo que están haciendo realmente es un trabajo esclavo, ¿no? Es para seguir manteniendo estas instituciones que lo que hacen son llenar los bolsillos de los que están en el gobierno. Y bueno, para llegar ahora al tema de la comunidad y cómo es que los ciudadanos se pueden empoderar, sabemos que la clave está en los cubanos, en el pueblo, que un cambio no va a venir desde afuera. Un cambio lo va a tener que ejecutar el propio pueblo cubano. O sea, nosotros no podemos ir ahí y decirles qué es lo que tienen que hacer, pero sí les podemos dar nuestros ejemplos, nuestras experiencias. Por eso estamos personas aquí de todos los sectores, que lo hemos vivido o que lo hemos podido aprender de alguna manera y que podemos aportar esos conocimientos y esas experiencias a los jóvenes de Cuba que van a, si Dios quiere, tener estos cargos importantes y poder llevar adelante sus comunidades en un futuro. Yo creo que es importante ese concepto de que el gobierno existe para cubrir estas necesidades básicas, y más allá de eso nos damos cuenta en sociedades más desarrolladas o con libertad y democracia que a veces el gobierno pues no puede llegar a todas partes. A veces el gobierno no da para tanta necesidad que hay en una comunidad, y por eso es que se hacen estas alianzas con empresas o con fundaciones o con asociaciones de la sociedad civil para poder llegar a todas las necesidades de un pueblo.
Entonces, lo que hemos visto en muchos países, pasa mucho en Latinoamérica, en Estados Unidos también, es esta idea de que el gobierno pone una parte, pero la empresa privada o la sociedad pone otra parte para asegurar que una necesidad que hay en una comunidad se pueda atender. Y esto esto también es porque el gobierno a veces está un poco alejado. Entonces la misma comunidad es la que sabe cuál es el problema, es la que sabe qué es lo que realmente necesitan para poder atender esa necesidad. Entonces por eso es que los mismos ciudadanos se involucran, las mismas empresas se involucran y todo el mundo pone de su parte para asegurar que una necesidad se pueda resolver. Rey, tú hablas mucho de que la Cuba futura debe estar basada sobre los municipios, sobre la soberanía de los municipios. Habla un poco sobre este concepto y después pasamos para ir ya cerrando la sesión. Bueno, creo que... también hablaba de la unidad entre lo público y privado a nivel municipal como clave de desarrollo. Bueno, quiero decir que no es idea mía, es una idea que ha existido por muchísimos años, ¿no? Desde la República, ¿no? Darle más control a los gobiernos locales, a los gobiernos más primordiales para que la gente no tenga que depender de un gobierno federal en una isla donde hay muchísimas grupos, ideologías, historias, culturales, etcétera. Un país muy diverso, así que no creo que un gobierno federal central fuerte va a poder lidiar con un país tan diverso como es Cuba. El sistema suizo es un sistema que yo de verdad gozo del instante de ver el sistema suizo y cómo es que algo semejante se podría aplicar dentro de Cuba, Orlando, que es muy importante, ¿no? Y pensar sobre estas ideas. ¿Por qué? Porque cuando no existe una sociedad civil fuerte dentro de un país, porque pueden existir dictaduras con sociedad civil, el ejemplo más perfecto, más cercano es Venezuela. En Venezuela existen partidos políticos, una oposición enorme, pero viven bajo una tiranía, viven bajo un gobierno dictatorial. Así que si nosotros tenemos que hacer la gestión para informar y crear todos estos conceptos, sembrar en los cráneos de todas las personas dentro de Cuba y dentro de los opositores y todo lo demás, diferentes ideas para que haya esa diversidad y ellos puedan decidir cuál va a ser el destino de todos ellos. Cuando estábamos haciendo estos surveys, yo leyendo algunos de ellos, las personas de verdad poniendo todo hasta los más mínimos detalles, de verdad que me impresionó muchísimo. Es que en Cuba, por ejemplo, no existen ni reuniones públicas donde la gente puede opinar lo que piensan. Entonces, hasta ese concepto es algo errado. No hay un congreso que se reúne, no hay un gobierno municipal, no hay un gobierno provincial. O sea, el Partido Comunista se reúne cuando le da la gana, una vez cada 5 años oficialmente. ¿Por qué? Porque es una farsa, porque Cuba es una dictadura totalitaria, donde manda una alta jerarquía. Entonces, todo lo otro más es una farsa, es algo... pretender. Así que rápido también, Orlando, quería dirigirme de nuevo a ellos, que creo que presentaron algo muy interesante, que es por qué es importante que las personas participen en los foros públicos, de por qué es importante de que hayan testimonios y cómo es, ¿no? Ustedes que han tenido esa gestión pueden, cómo es que eso afecta, o sea, la política pública, ¿verdad? La opinión de la masa, que en Cuba no existe opinión de masa. Gracias, Rey. Como hemos oído hoy tan claramente, es obvio que no existe un sistema ninguna de derecho en Cuba, Rey. Por eso no existen ninguna elecciones, por eso no existen eventos públicos, porque en Cuba no pueden decidir nada los cubanos, desafortunadamente. Así que es crítico al futuro que gente como nosotros seguimos pidiendo o ofreciendo solidaridad y pidiendo solidaridad internacional para los cubanos, porque ya no es aceptable que el pueblo de Cuba se pasa entre familias como si es una finca particular. Así que estamos viendo ahora que Raúl está en sus preparaciones para presentar el poder vamos a ver quién él elige, y lo importante es que el mundo sabe que eso es completamente inaceptable, que los cubanos ya tienen que tener el derecho de decidir, de diseñar sus propias vidas, de elegir sus líderes.
Así que por eso grupos como estos son tan importantes, porque estamos dando el mensaje que estamos aquí apoyando al pueblo cubano para que puedan elegir sus propios líderes y tomar sus propias decisiones después de ya 58 años de dictadura. Y así que los agradezco a todos los participantes y es un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Quiero dar la palabra aquí y después plantear un último tema. Gracias. Lo que es una de las cosas más importantes a recordar es que tenemos que darle poder a las instituciones. Tantas veces nos concentramos en las personalidades, pero si podemos aprender algo de la democracia en Europa, en los Estados Unidos, es que lo que fortalece un pueblo no es una persona, es la institución. Son las cortes, son el Congreso, es el presidente o el primer ministro, como sea que uno elige ese sistema de gobierno. Pero lo que tenemos que hacer es asegurar que la libertad no muera con una generación, que siga, que no importa que sea una persona o dos personas o un bando o dos bandos, que sea una cosa permanente. En nuestro país, los Estados Unidos, hemos tenido más de 40 presidentes y cada vez la libertad sigue. A veces pasamos momentos difíciles, a veces pasamos hasta una guerra civil, pero lo que no pasamos es un derrumbe de la democracia y eso es lo que tenemos que concentrarnos para Cuba. Muy bien. A principio de la sesión de hoy, y para mí esta ha sido una reunión extremadamente interesante y hasta histórica, planteaba Vicente Lagos Jr. de la necesidad de la unión entre los cubanos. Hay un documento que incluimos en todas las carpetas estas azules que se llama el Acuerdo por la Democracia en Cuba. Ese es un documento que originalmente se redactó en 1998 y se ha ido actualizando constantemente. Yo le diría que el 90% de las organizaciones que se oponen al comunismo en Cuba, que quieren la democracia en Cuba, han suscrito este acuerdo. Y este acuerdo establece 10 pasos fundamentales para ir de la dictadura a la democracia en Cuba. Y se llama el Acuerdo por la Democracia y es un documento de referencia que se ha convertido en un documento cimero de los que luchamos en la resistencia por el cambio en Cuba. Así que hay una unión de ideas de cómo llegar a la democracia, cuáles son algunos pasos clave. Pero además de eso hace falta unir las organizaciones en el trabajo hacia dentro de Cuba. Y desde hace algunos años, y especialmente ahora, especialmente desde el 11 de octubre del 2016, existe lo que se llama la Asamblea de la Resistencia Cubana. Y ahí se ha logrado reunir gran parte de las organizaciones de lucha, de resistencia, dentro y fuera de Cuba. Yo los animo a ustedes a trabajar en este proyecto, a trabajar con esa unidad del exilio. Existe el Acuerdo por la Democracia, existe la Asamblea y existe un proyecto de mandarle un mensaje de castigo a los que están reprimiendo y de esperanza a los que quieren el cambio. Y una idea que me gustaría presentar aquí, aunque este no es el lugar para votar ni decidir nada, una idea que quiero presentar es que de este foro, de esta reunión, pueda salir eventualmente una fuerza de trabajo, una institución de esta nueva generación para la reconstrucción democrática de Cuba, basada en lo que es el Acuerdo por la Democracia, basada en los documentos de las constituciones cubanas ante el castrismo, basada en querer construir una Cuba libre en el futuro. Porque yo creo que aunque los problemas parezcan terribles, y la presentación que vimos de la situación de la infraestructura en Cuba es terrible, tiene solución. Es decir, todo tiene solución si hay libertad para crear, libertad para moverse, libertad para organizar. Y ustedes lo han explicado muy claramente cómo esta sociedad libre es una sociedad compleja. Se mueve a muchos niveles simultáneamente, público, privado, pero con iniciativa y con transparencia. Esa es la forma de ir construyendo una Cuba que tenga libertad. Así que les quiero ya como tema final plantear esa idea de que de aquí pueda surgir, de esta nueva generación, coordinado con la resistencia, coordinado con el directorio, una institución para la reconstrucción democrática de Cuba que le dé una esperanza a los que quieran el cambio dentro de Cuba. Bueno, yo creo que es importante crear lo que se va a llamar un task force, ¿no? Para seguir haciendo más eventos como estos y más eventos específicos. Esta es la primera vez, creo yo, y darle seguimiento es muy importante porque cada uno de nosotros tenemos algo que aportar y muy importante y todos conocemos a más personas que se podrán unir, porque muchas personas están dispuestos, únicamente lo que ha sucedido es que quizás nadie no los ha contactado, o sea, o no tienen el conocimiento de que se va a hacer algo así que insto a todos a hacer este task force
y darle seguimiento a muchísimos otros temas. El tema que ustedes planteaban del Estado de Derecho, se puede hacer una reunión semejante al Task Force solamente hablando sobre el Estado de Derecho y comparar ejemplos de la antigua Unión Soviética, del bloque oriental, sobre esos temas y en transición, el papel que juegan abogados internacionales. Rusia, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo con su constitución es que no tuvieron buenos asesores internacionales cuando fueron creando esa constitución, esas instituciones, y por ello vemos que Rusia hoy es un estado fracasado, una democracia fracasada. Así que todo eso se tiene que hacer, y yo creo que, por ejemplo, yo propondría que una persona que sea parte de este Task Force, que dé la cara, 2 personas que den la cara para este Task Force serían Claudia, que para mí es una persona que tiene muchísima capacidad, experiencia y conocimiento sobre este tema, y un gran ejemplo de la mujer cubana, y también que Vince Lago también sea parte de este Task Force, porque para mí ha demostrado un interés increíble. Cada vez que hacemos nuestras reuniones, Ben siempre me dice, ¿cómo es que puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y para mí eso es primordial para seguir haciendo más Task Force y que esto vaya, bueno, taking a shape of its own, taking an animal of its own to continue to do all this stuff. And again, al igual, ser uno en inglés y en español, porque yo digo, nosotros todos somos bilingües, we code switch all the time, we vacillate between English and Spanish, so es importante demostrar eso. Nosotros somos cubanos, todos somos cubanos. Para mí no existe cubanos del pueblo de Cuba o cubanos de aquí, no, todos somos cubanos. Nuestra experiencia es diferente, pero todos somos cubanos. Yo soy tan cubano que una persona en Cuba, todos somos tan cubanos como una persona dentro de Cuba. Así que hay que darle seguimiento, más task force y demostrar que somos proactivos, no simplemente protestar lo que dice esa gente, no. Hay que protestarlo y además ser proactivo y plantear ideas. Diane, y después Aramí, y después vamos a ver. Exacto. Me encanta la idea de ser proactivos, tomando esa palabra de Rey, y creo que lo más importante es la acción, que esto no quede solo en una conversación bonita que tuvimos una mañana, sino que se le dé seguimiento, que hayan actividades muy concretas. You know, I'm all about strategy. O sea, hay que tener un plan, hay que tener acciones con una meta para realmente ir viendo resultados. Y lo que yo también sugeriría es muy importante que nosotros, si estamos trabajando y metiéndole tanto tiempo y esfuerzo, que esto no sea en un vacío. Para mí es primordial que también estén involucrados jóvenes de Cuba dentro de la isla para que puedan complementar, para que ellos también sean parte de esto y que esto no sea una idea de afuera que se va a implementar adentro. Entonces que tengamos esa comunicación constante con ellos, que ellos nos puedan informar, nos digan qué necesitan, qué es lo que están viendo ellos ahí que están en el campo. Yo quiero hablar sobre eso que dijo Diana antes de pasarle a Aramí, y es que la idea sería poder crear una fuerza de trabajo dentro y fuera de Cuba para trabajar sobre la reconstrucción de Cuba, y ya hemos hablado con las principales organizaciones dentro de Cuba, el Foro de Derechos y Libertades, un PAC u otros grupos. La idea es muy buena, que existan un trabajo dentro y un trabajo fuera sobre cómo dirigirnos, cómo enfrentarnos a la necesidad de la reconstrucción de Cuba en democracia. Así que definitivamente cualquier institución que creamos aquí tiene que ser en conjunto con los hermanos allá, porque esa es la forma, como dijo Dani, de una solidaridad efectiva. Si estamos trabajando conjuntamente sobre la patria que es de todos. Aramí, entonces ya vamos a ir terminando el evento. Y una foto grande después. Considero importante destacar que además que la sangre cubana que heredamos, también heredamos una lucha generacional a favor de Cuba, a favor de la libertad, en contra de la injusticia. La tiranía, aunque ha durado tanto tiempo, está en su primera generación. Son los que aún dirigen, pero las fuerzas de la lucha por la libertad siguen reproduciéndose, adelantando, viviendo el sueño de la Cuba libre. La vivimos día en día. Cada cubano libre es parte de la Cuba libre. Junto con nosotros aquí, que quizás somos un poquito más jóvenes, están todos los que vinieron antes, todos los que estuvieron luchando, los que sacrificaron, los que dieron su vida por esta causa. Y creo que es justo recordarlos también un momentico. Dentro de nuestra generación existe una gran voluntad de aportar a favor de Cuba. Queremos hacer algo, pero a veces no conocemos, no sabemos cuál es el camino. Incluso con buenas intenciones nos equivocamos. Así que, por mi parte,
invito al joven de raíces cubanas o la persona no tan joven o el que no tiene una conexión directa sanguínea con Cuba, pero que quiere aportar, que se acerque tanto a este grupo como a otros de la comunidad que están unidos con los cubanos dentro de Cuba luchando diariamente a favor de la libertad. Vamos a conocer más, vamos a trabajar. Y quisiera recordar también que formamos parte de esta gran familia cubana. Tenemos una tradición constitucional. Bajo esa constitución se vivía en libertad. Eso se puede retomar, está cerca en nuestra historia. Pero antes de que Cuba tuviera ni constitución ni república, tenía una reina que unía a todos los cubanos, la Virgen de la Caridad. Tenemos una historia que se remonta a su descubrimiento en la bahía de Nipe. Tenemos una historia que se remonta más aún. La realidad del pueblo cubano va más allá de las supuestas divisiones que no nos permiten la unidad. Y existe una unidad. Rechazo como falsa la idea de una reconciliación que involucra olvidarnos del pasado, involucra estar de acuerdo con la tiranía, quizás ponerle otro nombre. Eso no es lo que queremos. Hoy en día existe una unión, es palpable, es real, entre los cubanos de fuera y de dentro, de una alternativa en libertad. Y para eso vamos a unir nuestros esfuerzos. Excelente. Yo quiero, en primer lugar, encomendar este panel y los esfuerzos que saquen de aquí, encomendarlo a Dios, porque sin Dios no hay nada. Y quiero dar las gracias a Diario de las Américas, a Osmin Martínez, que ha respaldado esto. Osmin, ¿quieres decir algo para...? Bueno, muchas gracias al Diario, es una institución venerable de esta comunidad, y gracias por respaldar este foro. Y para mí ha sido algo refrescante y algo que me llena de entusiasmo escuchar las presentaciones y la transparencia y el idealismo que tienen ustedes para Cuba y su futuro. Así que muchas gracias a todos.